Vídeo de la práctica Google 1. Un motor de búsqueda es una herramienta de recuperación de información que nos facilita el hallazgo de documentos relevantes basándose en las palabras de que constan las páginas web de Internet. Para ello, los motores de búsqueda anotan las palabras que componen cada página web, guardando en los denominados ficheros inversos información sobre dichas palabras, básicamente en qué posición se encuentra del documento y un número que refleja la importancia que se concede a dicha palabra para reflejar el contenido de la misma. Por último, a través de una interfaz de búsqueda, el usuario introduce una consulta, normalmente mediante el álgebra de Boole. Ante cada consulta, el motor de búsqueda, siguiendo un algoritmo mantenido en secreto, es capaz de mostrar rápidamente al usuario un conjunto ordenado de páginas web que potencialmente satisfacen la necesidad informativa del usuario. Al contrario que otras herramientas como los directorios, los motores de búsqueda son herramientas especialmente adecuadas en las siguientes circunstancias. En primer lugar, cuando se posee un conocimiento suficiente del tema, de manera que se conocen los términos o palabras que probablemente figuran en los documentos relevantes buscados. En segundo lugar, cuando importe la exhaustividad de la información buscada antes que su precisión, esto es, cuando el usuario desea recuperar un número elevado de documentos presentes en la red sobre dicha temática. En esta práctica analizaremos los aspectos básicos de las búsquedas efectuadas en Google, junto con algunas de las opciones principales de búsqueda en este conocido buscador a fin de obtener un mayor rendimiento en la recuperación de información. Empezamos por la búsqueda de frases. Por defecto, Google busca páginas en las que nuestras palabras, las palabras que aparecen en las consultas, pueden figurar en cualquier lugar del texto. Ya están o estén una al lado de otra o separadas. Aunque dará preferencia a las páginas en las cuales las palabras estén en el mismo orden al introducido en el formulario, también incluirá, incluso antes o en una posición más relevante, las páginas en las cuales las palabras estén en un orden diferente al introducido en la consulta. Para obtener exclusivamente páginas en las que las palabras estén en un orden concreto y seguidas, debemos delimitarlas con comillas dobles antes y después de la frase que buscamos. De esta forma, convertiremos la búsqueda por palabras en una búsqueda de frases. Hay que tener en cuenta que en una búsqueda de frases, las denominadas palabras vacías, por ejemplo, conjunciones, artículos, son relevantes a la hora de obtener un cierto resultado. No será el mismo resultado cuando se introduce una de estas palabras vacías, como de, el, etc., que cuando se suprime en la búsqueda. Para poder comprobar este fenómeno, podemos realizar en primer lugar una búsqueda por bicicletas de montaña, carretera, paseo, donde se ha introducido la preposición de a propósito. Efectuando esta búsqueda obtenemos estos resultados, donde las palabras bicicletas, de, montaña, carretera y paseo pueden aparecer o no seguidas. En este caso, en el primer documento del resultado, de la página de resultados, obtenemos que la primera palabra es bicicletas,
Este D, sin embargo, no lo ha recuperado. Luego tenemos carretera. Luego se ha recuperado por bicicletas de montaña. Tenemos un bicicleta aquí, pero luego tenemos paseo y el de no, porque las palabras por las que se recuperan aparecen en negrita en los snippets que aparecen del documento. En el segundo documento de la respuesta tenemos, por ejemplo, que ha recuperado por las palabras bicicletas, luego bicicletas otra vez, bicicleta en singular y luego por bicicleta, carretera y montaña. Y en este caso, al menos en este fragmento que figura aquí, ni el de ni el paseo se incluyen o han sido pertinentes a la hora de recuperar este documento. Si efectuamos en cambio la búsqueda por frase, obtendremos que para hacer efectuar la consulta tenemos que introducir justo al principio y justo al final de la frase las comillas dobles. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la frase tal cual queremos que se recupere en los documentos que figuren en la página de resultados. En este caso, bicicletas, de, montaña, carretera, paseo. Como ya sabemos, a la hora de recuperar las frases, lo único que el buscador no incluye son los signos diacríticos, puntos, comas, dos puntos, porque, como ya hemos visto en teoría, a la hora de realizar el análisis de las páginas no tiene en cuenta estos elementos, sino exclusivamente las palabras. Si efectuamos esta búsqueda en Google, obtendremos que, por ejemplo, en el primer documento se ha recuperado, y por lo tanto aparece en negrita, bicicletas de montaña, carretera, paseo, tal cual, solamente añadiendo las comas. Lo mismo sucede en el segundo documento de la respuesta, bicicletas de montaña, coma, carretera, coma, paseo. Es por lo que ha recuperado y así sucesivamente, aunque aquí en este tercer documento no veamos en el snippet la frase tal cual. Seguro que en el documento aparece. En el cuarto aparece de nuevo la frase tal cual. Para observar la pertinencia y por lo tanto los resultados distintos, si se introduce o no se introduce las palabras vacías, podemos realizar ahora la búsqueda con la frase bicicletas, montaña, carretera, paseo, donde no hemos incluido la preposición de. Como veis, el resultado, la respuesta de la página de resultados es distinta totalmente. Las páginas recuperadas, en primer lugar, es esta donde aparece bicicletas, montaña, carretera, paseo, sin la de. En este segundo documento de la respuesta aparece bicicletas, paréntesis, montaña, coma, carretera, paseo. Por tanto, aquí lo importante es que no aparece la preposición de, y así sucesivamente en los documentos de la respuesta. Por lo tanto, lo que debemos tener en cuenta es que en la frase cualquier palabra es pertinente y en consecuencia deben aparecer las palabras vacías si deseamos específicamente la frase en la que aparezcan, porque los resultados con palabras vacías y sin palabras vacías son distintos. A continuación, la práctica nos pide que, empleando la búsqueda por frases, averigüemos quién inventó el paracaídas. Las posibilidades son varias. Una posible pregunta, una posible consulta, es suponer que en el documento que nos interesa aparece la frase el inventor del paracaídas. Por simplificar, eliminamos el del principio e introducimos, por lo tanto, en la consulta comillas
dobles, inventor del paracaídas, del, por lo tanto, se supone que una palabra vacía, y cerramos las comillas, suponiendo que en el documento, un documento relevante de la respuesta indicará una frase o incluirá una frase del tipo el inventor del paracaídas fue quien sea. Si efectuamos esa búsqueda, obtenemos, como una de las posibilidades es Leonardo da Vinci, otra Solomon Lee van Meter, otra Fausto Verancio, y los documentos de la respuesta, por lo tanto, ese sería este primero, y en este segundo documento, en el snippet, sí aparece la frase inventor del paracaídas. En el primer documento también, inventor del paracaídas, y así sucesivamente. Otra posibilidad podría ser que en el documento de la respuesta que buscamos apareciese la frase el paracaídas fue inventado por, y en este caso efectuaríamos la búsqueda por la frase paracaídas fue inventado por, y cerramos las comillas dobles. En este caso hay dos posibles palabras vacías, fue por ser un verbo auxiliar y el por. La respuesta, en este caso, como podemos observar, es totalmente distinta. En el primer documento de la respuesta, efectivamente aparece la frase que estábamos introduciendo en la consulta. Paracaídas fue inventado por. Y lo mismo así en todos los documentos recuperados. Por lo tanto, debemos tener en ese sentido cuidado, porque las páginas de resultado, dependiendo de la frase, son o pueden ser muy distintas. Pasamos ahora a otro aspecto interesante de la búsqueda en Google, como es el botón voy a tener suerte. Normalmente Google, cuando se efectúa una consulta, recupera una página de resultados donde, como hemos visto, aparecen ordenados por orden de relevancia varios documentos que pueden sernos de utilidad en la respuesta. El botón voy a tener suerte lo que hace es abrirnos directamente la primera página que aparecería en la respuesta de resultados. Para poder ver este botón, el procedimiento más fácil es abrir la página www.google.es o, como he hecho yo aquí en este caso, abrir la página www.google.com. Si hacemos esto, observaremos cómo justo debajo del área de texto, donde se introducen las consultas, aparece un botón que indica I'm feeling lucky, que en español sería voy a tener suerte. Este botón I'm feeling lucky debe emplearse, o es adecuado, cuando la necesidad informativa no es de carácter general, ni cuando varias páginas puedan ser especialmente relevantes en relación a nuestra consulta. Es más adecuado, aunque se puede utilizar en cualquier circunstancia, el empleo del botón voy a tener suerte, es más adecuado cuando nuestra consulta esté muy restringida a una página o un sitio muy concretos, muy conocidos y normalmente de carácter público. Eso sucede, por ejemplo, cuando buscamos el sitio web de una institución u organismo, bien público, de carácter administrativo, o bien privado, de carácter académico, de carácter investigador, etc. La práctica, para poder ver cuál es el modo de proceder en este caso, nos indica que efectuemos búsquedas en Google de varios organismos de carácter público o privado muy conocidos y que comprobemos la efectividad del botón voy a tener suerte.
En nuestro caso, por ejemplo, vamos a realizar la búsqueda sobre el Ayuntamiento de Madrid. Entonces indicamos Ayuntamiento de Madrid. No elegimos la opción que aparece en el menú contextual. Hacemos clic en el lado de tal manera que podamos no abrir una página de resultados, sino pulsar en la opción Voy a tener suerte. Una vez introducida la consulta Ayuntamiento de Madrid, hago clic sobre la opción, sobre el botón Voy a tener suerte, y en este caso, como vemos, abre directamente el portal web del Ayuntamiento de Madrid. Si hacemos de nuevo lo mismo, atentos a este detalle, a abrir la página google.com para poder ver el botón Voy a tener suerte, introduzco la consulta, en este caso, por ejemplo, de la Universidad Complutense de Madrid, hago clic en el lado para que no me abra directamente la página de resultados, y a continuación vuelvo a hacer clic, pero en este caso Voy a tener suerte, y obtenemos efectivamente la página web de la Universidad Complutense. A continuación, otro aspecto interesante de Google a efectos de realizar búsquedas con una mayor precisión es el de acotación de valores numéricos. En Google existe la posibilidad de establecer límites numéricos en fechas, cantidades, tallas, pesos o alturas. El operador de límite numérico son 2 puntos seguidos. Dicho operador fuerza a que Google busque páginas que contengan números que estén entre los dos valores establecidos en la consulta, ambos inclusive. Es muy aconsejable añadir alguna pista que indique en la búsqueda el significado de los números introducidos, talla, fecha, peso, kilos, centímetros, etc. Por ejemplo, si buscamos una cámara de fotos digital entre 800 y 1000 euros, la consulta podría ser cámara digital, precio, 800, un punto, otro punto seguido, un espacio, 1000, y luego a continuación, por ejemplo, euros. Para poner en práctica este aspecto, el de acotación de valores numéricos en Google, la práctica nos pide buscar en Google páginas sobre mochilas para portátiles, para ordenadores portátiles, entre 14 y 17 pulgadas. Una forma de efectuar esta búsqueda sería la que tenéis aquí. Mochilas, portátiles, tamaño, para introducir una pista o una palabra, un término importante a la hora de discernir las páginas relevantes de las que no lo son. 14, seguido, dos puntos, un punto y otro punto seguidos, luego seguido sin espacio un 17, y luego ya después dejamos un espacio y a continuación el siguiente término, en este caso pulgadas. Si introducimos así la consulta, mochilas, portátiles, tamaño, y luego todo junto 14, punto 17 y luego otro término pulgadas, obtendremos algo parecido a esto. Después de algunas imágenes obtendremos los documentos, como veis que se ha recuperado por mochila portátil 16 pulgadas, por lo tanto está entre 14 y 17. El segundo lo ha recuperado por mochila portátil, en este caso 17 pulgadas, por lo tanto entre 14 y 17, y así sucesivamente. También se puede indicar el valor mínimo añadiendo 2 puntos al número que indique el límite inferior. Por ejemplo, si queremos terrenos de al menos 500 acres en Toledo, por lo tanto, pueden ser 500, 501, 502, 1000, 2000, 3000 y así sucesivamente. La consulta en Google podría efectuarse de la siguiente manera. Terreno, Toledo, y luego seguido 500, un punto y otro punto.
luego un espacio y a continuación el término acres. La consulta final sería esta que tenemos aquí, terreno Toledo 500.acres, y el resultado, como veis, puede incluir, por ejemplo, en este caso, en primer lugar, tenemos un documento en el que son 14,63 acres de tierra. Por lo tanto, no está incluido dentro de los 500 o superior. Para evitar, si tenemos en alguna pregunta o en alguna consulta nos surge este problema en el que sea difícil o el sistema recupere efectivamente documentos donde no corresponde exactamente, se confunden los números y hay algún tipo de confusión en los números y por lo tanto considera como 14,63 como un valor superior a 500, lo que podemos hacer con el fin de ganar precisión en los resultados obtenidos es utilizar simultáneamente la búsqueda con frases, porque en este caso no hay posibilidad de error y el operador de los dos puntos se puede incluir dentro de frases y en consecuencia, dado que en este ejemplo hemos obtenido algún error en los resultados, podemos rehacer la consulta introduciendo terrenos y la frase 500 o más, por ejemplo, en lugar de acres, metros cuadrados, para poder observar cómo se introduce el término metros cuadrados, Toledo, y cerramos comillas. Es decir, que la frase lo que tiene que aparecer es un número 500 o superior, seguido de metros cuadrados y seguido del término Toledo. De esta manera obtendremos más precisión. Efectivamente, tenemos aquí cómo ya los resultados son más precisos. El primero se ha recuperado por 13.687 metros cuadrados, que es superior a 500 en Toledo. El segundo se ha recuperado por 1.275 metros cuadrados en Toledo. El tercero, terrenos de 500 metros cuadrados en Toledo, y así sucesivamente. En efecto, como vemos, el resultado es más preciso. La práctica a continuación nos pide buscar en Google páginas sobre edificios con más de 120 plantas. Dado que el término plantas presenta también alguna posible ambigüedad en cuanto a que pueda referirse a los vegetales, podemos efectuar o completar la búsqueda con la frase 120 plantas antecediéndole el término altura y, por supuesto, buscando por el término edificios. En consecuencia, la consulta podría ser edificios, altura y luego la frase 120 o más plantas. En efecto, por lo tanto, tenemos que el primer resultado del sistema es 120 plantas, este complejo dentro de una página sobre los 15 edificios más altos del mundo. Este recupera por altura y luego 163 plantas, con lo cual responde perfectamente a la consulta que nosotros y a la necesidad informativa que habíamos planteado en la consulta, y así sucesivamente. En el tercer caso, 120 plantas, o en este caso un edificio de 828 metros de altura. De igual forma, si queremos imponer el límite superior, debemos indicar el mínimo de manera explícita. Es decir, si nuestra necesidad informativa es localizar impermeables que no valgan más de 30 euros, debemos incluir explícitamente en la consulta algo como 1.30, es decir, de tal manera que el precio esté comprendido entre 1 y 30 euros. No podemos poner .30 solamente. Tenemos que incluir el mínimo de manera explícita. Para hacer, por lo tanto, y nos plantean en la práctica la búsqueda en Google sobre páginas con cultivos
que duren menos de 100 días, la consulta podría ser esta. Cultivos, cosecha y la frase 1.100 espacio días y termina la frase. Por lo tanto, lo que queremos es que en todas las páginas de la respuesta aparezca el término cultivos, aparezca el término cosecha, aparezca un número entre 1 y 100, ambos incluidos, y a continuación la palabra días. Si efectuamos esta consulta, después de el resumen y algunos vídeos, obtenemos las páginas de la respuesta. La primera efectivamente se recupera por cosecha 30-40 días. El segundo documento aparece, por lo tanto, el caso de las lechugas, que crecen en menos de 30 días, y así sucesivamente. Con esto hemos terminado el vídeo correspondiente a la primera práctica de Google.